Continuamos con esta transmisión y agradecidos como siempre con don José Luis Hernández Caudillo, porque siempre nos tiene en temas interesantes. Y bueno, pues qué mejor que hablar, amigos y amigas, de con este calorón, hablar un poquito de los balnearios aquí en Ciudad Juárez, las albercas, los chapoteaderos, las compuertas, el Deportivo 2030, el de Marlup, que por cierto me dicen que lo pueden volver a reactivar en breve. En fin, don José Luis, muy buenas tardes y bienvenido a su espacio en la mira, don José Luis. Buenas tardes, pues sí, con este calor se antoja hablar de esa época tan bonita que vivimos allá en el Juárez de la década de los 50, 60 y creo que gran parte de los 70. La diferencia de aquellos años a la época actual es de que anteriormente no teníamos el problema de la selva de concreto y asfalto. Había demasiados árboles y eso ayudaba a reciclar el agua. Entonces, pues ya para el mes de junio ya habíamos tenido algunas tormentas. Y pues lo que se acostumbraba en aquellos años era, pues la gente de bajos recursos, pues iban a las compuertas o al río, a cualquier parte del río, porque venía muy fuerte la corriente de agua. Y pues ahí en el Chorro, que estaba a un lado del Puente Negro, cómo se disfrutaba de ese chorro que salía con bastante fuerza el agua. Y por qué no decirlo, en la sequía madre y en la sequía del pueblo, pues la gente iba y se refrescaba y estaba un chapuzón. Y pues la gente que ya podía disponer de un poquito de dinero, pues iba a las albercas, por ejemplo la alberca de la cervecería Cruz Blanca, una alberca redonda, la del Parque Borunda, que mucha gente no conoció. Esta estaba a nivel piso, no estaba en hondo, y entonces esa alberca pues estaba muy cerca aquí en el Parque Borunda, pues se podía llegar en el camión Parque Cárcel o por vehículo. Y a mí me tocó ya en el 64, me tocó ir ya en sus últimos años. Luego la alberca del 2030, la del gimnasio municipal, aquí estaba en la esquina de la María Martínez y Degollado. También esta alberca, pues me platicaban algunos amigos. En esa alberca había un día que se juntaban varios chavalos de ahí del barrio de Bellavista y ayudaban a limpiar la alberca, de limpiar el agua sucia, y los dejaban entrar. Así que por eso era que eran muy acomedidos para ir a darle limpieza a la alberca. con tal de chapotearse. Pues, sí, pues los dejaban entrar gratis. Oiga, don José Luis, siempre ha estado muy intenso el calor en esta frontera, ¿verdad? Siempre ha sido unos veranos, ahora sí que muy ardientes, don José Luis. Sí, lo que pasa es que yo no recuerdo haber llegado a una temperatura así de más de 40 grados como los que estamos viendo ahorita. Y es precisamente a raíz de eso que le comento, de que pues antes había árboles, había demasiados árboles. En una cuadra pues había hasta 8 o 10 árboles. Y ahora pues es raro ver un arbolito por ahí. Claro, porque ayudan a mitigar el calor, atraen a la lluvia y cambian favorablemente el clima. Juárez estaba lleno de arboledas, de sembradíos. Todo eso, don José Luis, ha contribuido a cambiar el microclima de esta ciudad. Sí, pues es que anteriormente pues no había tantas calles pavimentadas, no había tantas banquetas, en lugar de banquetas pues era pura tierra, y cuando llovía se resumía el agua, con el calorcito pues se formaban las nubes y luego volvía a llover, entonces se reciclaba pues el ciclo. Y ahora no, pues yo me acuerdo que cuando íbamos al Día del Estudiante, a la enramada, a la playa, entonces íbamos a ver de campo a la Rosita, y entonces era un gusto andar por allá en la Rosita. Entonces había muchos árboles y entonces disfrutaba uno mucho el tiempo, y no creo
no creo que haya habido estos calores insoportables como estamos viviendo ahorita. Yo les comento así a personas con las que platico, que yo no recuerdo haber sufrido porque no teníamos aire acondicionado ni calentón en los salones de la escuela, ni en la primaria ni en la secundaria. No, ahorita inclusive se suspenden clases, don José Luis, precisamente por lo caluroso, por lo sofocado y porque ponen en riesgo a los chavos, porque muchas escuelas pues no tienen inclusive aparatos refrigerantes, don José Luis. Pues sí, pero yo me acuerdo que en aquellos años la escuela Miguel Hidalgo nunca tuvo un aire acondicionado. Lo único que hacemos era abrir las ventanillas y por ahí circulaba el aire, pero eso a nosotros no nos importaba porque la camaradería que privaba entre todos los alumnos, pues no nos dejaba sentir tanto calor ni tanto frío. Don Y José Luis, ahora, inclusive en las casas, ¿no? Yo recuerdo que me platican que en las viviendas de la gente no se acostumbraban los aires evaporativos, mucho menos las refrigeraciones. Es decir, no, no. que como en el trópico, con un abanico, con eso era suficiente, don José Luis. Sí, ahora que fuimos para Guanajuato, en los hoteles no tienen calefacción ni calentón. Lo que tiene, me dijo el señor del hotel, mire, pues si les da calor, ahí está un abaniquito. No, pues mi hermano abría la ventana, y circulaba el airecito muy fresco en la madrugada, así muy, muy sabroso. Nada más yo un día prendí el abanico, porque sí sentí un poquito de calor, pero como le comento, en la mañana, que yo estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, yo me levantaba y estaba fresco el clima. Entonces yo me metí a bañar y salíamos por aquello de las 7 a ir a almorzar. Y estaba fresco, nos teníamos que llevar la chamarra. Nos la teníamos que quitar a las 9 de la mañana porque ya empezaba a sentirse el calor. Y ahorita también he estado viendo el clima que hay allá en Silao, por ejemplo. Y tienen mucho calor y está la temperatura a 32 grados. Ah, Entonces caray. para ellos es demasiado. Ok. Dice, es un calor insoportable, nos estamos muriendo de calor. Digo, caray, si estuvieran aquí en Juárez con 40, 41 grados, pues estaban imaginándose que ya andaban en el infierno. Claro. Pero desgraciadamente este año el calor ha sido demasiado, es un calor atípico en todo México. Así es, oleadas de calor. Don José Luis, nos preguntan del Juárez de ayer, háganos la invitación para la gente que por primera vez escucha este programa o para la gente que más tarde estará viendo la repetición en YouTube y el día de mañana, bueno, pues estaremos transmitiendo en diferentes plataformas y a la gente de Alternativa que nos escucha. Don José Luis, ¿qué es el Juárez de ayer y cómo podemos acceder? El grupo El Juárez de ayer es un grupo donde tratamos de ir buscando, rescatando la historia que tiene Ciudad Juárez, que tiene una historia muy interesante y muy bonita, pero desgraciadamente se ha estado perdiendo y se ha ido olvidando. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es rescatarla, pero no nada más la historia oral, sino la historia en imágenes. A nosotros, por ejemplo, nos preguntan, oiga, ¿qué estuvo aquí, qué estuvo allá, qué pasó en este tiempo así? Pero a mí me gusta acompañar cuando me hacen una pregunta y les contesto, yo acompaño con una fotografía. Y todavía así con eso, me dicen que no es cierto. Cada digo, pues si no me creen viendo la fotografía, pues no sé qué buscarán, pero yo les recomiendo que si quieren conocer de la historia de Juárez, ahí la pueden encontrar en el grupo de nosotros. Y Así por ahí es. tenemos temas muy interesantes que ahí en el grupo hemos estado pues comentando, y a veces me desespera la gente porque ven las fotos y todo y dicen, no, es un ejemplo, el Kentucky. Allí el doctor Verdín subió la foto donde está en la calle del Comercio. Y dicen que es la Juárez porque hay muchos anuncios en inglés de cantinas. Bueno, pues todavía tenemos 2 semanas tratando el tema y todavía no se convencen. Oiga, don José Luis, pues ya, pero ya me sacó de onda porque puso usted
hace que un comentario, ¿no? Una fotografía de que el cóctel Margarita se inventó ahí en el Kentucky. Ya me confundí, don José Luis. A ver. Bueno, pues, pues ese comentario como eh, por la foto. Ok. O sea, digo, tenía que dar un motivo para decir que sí, ahí se inventó, pero por la foto donde estoy acompañado Sí, sí, de sí. de una damita, Ajá. esa foto fue en un recorrido que hicimos y terminó ayer en el Kentucky. Ok. Pero no, yo sigo insistiendo, me han preguntado, oiga, entonces sí es cierto que ahí se inventó, no, le digo, lo puse nada más como encabezado de la foto, pero yo sigo insistiendo y he estado acompañando mis investigaciones que he hecho con que en el Kentucky no se inventó el cóctel Margarita, sino que lo inventó el señor Francisco Morales. Y no nada más el cóctel Margarita, la hija y nos comentó en un comentario que su papá inventó varias bebidas. Desgraciadamente nada más el cóctel Margarita no vendió el derecho de propiedad, sino que hay otras bebidas que sí se les vendió, creo que el tequila Sauza. Ok. Y el Margarita sí, inclusive le dieron un reconocimiento, pero le dije yo a la señora que dónde estaba el reconocimiento. Me dijo, es que mi hermano se lo llevó a Canadá, que pues le estoy insistiendo de que le pida una foto y que la suba al grupo para comprobar que realmente el señor Morales fue el inventor. Por ahí el otro día también me subieron una foto de un señor, no sé de qué parte, que también está retratado con Juan Gabriel y donde dice que él es el verdadero inventor del cóctel Margarita. Así es, causó mucho revuelo esa imagen, don José Luis. Sí, donde está con Juan Gabriel y luego hay otras ciudades que dicen que nunca, ya fue donde se inventó, por ejemplo en Ensenada. Don Y José hay Luis, ¿no hay entonces alguno de los cantineros no registró la fórmula o cómo podemos tener desde el punto de vista legal? Bueno, antes que nada, ¿están ellos explotando los derechos de la Margarita o qué pasa esa situación, don José Luis? mire, lo que pasa es que mucha gente dice, yo inventé el cóctel Margarita y todo, pero nosotros ahí en el grupo les estamos demostrando en base a fotografías que primeramente el letrero que está arriba del Kentucky, donde está la lona que dice Kentucky, bar establecido desde 1920 y aquí se inventó el Margarita. Bueno, por principio de cuentas, el Club Kentucky empezó primero en la calle del Comercio, Ok, es decir, antes de 1920, antes de que entrara en vigor la ley seca. Ahí estuvo, y por ahí subí dos fotos, una donde estuvo en el local que después fue el Cine Variedades, está del lado izquierdo el Kentucky y enseguida estaba el Gold Palace. ok, Y hay otra foto que probablemente sea anterior a esta y está enseguida del Big Kids, que estaba enfrente, es decir, donde después estuvo Electra, por allí a la izquierda, casi enseguida de donde está la licorería del Río. Ahí está esa foto y ahí dice Kentucky. Entonces son las ubicaciones más antiguas. El Kentucky realmente como bar Kentucky empieza a funcionar en la Avenida Juárez hasta 1944. Entonces algunos de los que dicen, es que yo inventé el cóctel Margarita, dicen que, bueno, el registro que tenemos nosotros es que se inventó en 1942. En 1942 no existía el Kentucky allá para en Juárez. para empezar ahí, esa es una de las Exactamente. situaciones que nos pueden dar luz, ¿no? A partir de las fechas de la inauguración de los locales. Sería entonces un dato erróneo decir que fue en el En el bar Kentucky. Kentucky cuando todavía ni siquiera se había establecido en la ubicación original, don José Luis. Ahí donde está el Kentucky ahorita, había un bar, pero sin fama todavía en la década de los 40, se llamaba el Pilloy. Ok, Y enseguida estaba un bar que se llamaba el Tommy's Place, que fue donde realmente se inventó por el señor Francisco Morales. ok.
Lo que pasa es que desaparece el Tommy's Place de ahí, de ese lugar, y es cuando el Kentucky, cuando ya está establecido como Kentucky ahí en La Juárez, llega el turismo y le dicen, aquí se inventó el Margarita. Y yo lo sé de primera mano porque yo platiqué con don Panchito Montes, que fue el dueño allá por la década de los 80s y 90s. Y como yo le llevaba el licor, y un día que fui a cobrarle, le pregunté, oiga Panchito, ¿y realmente aquí se inventó el cóctel Margarita? Me dice, no les hagas caso a estos. Eso platican ellos al cliente que llega, pues para entretenerlo y estarle preparando margaritas para que tome, y sacan la historia de que aquí se inventó y que lo inventó el cantinero que se llamaba Lorenzo Hernández. Y un día le pregunté a don Lorenzo, le dije, oiga, mi amigo, usted inventó el cóctel Margarita, y se me quedó viendo así con una sonrisita medio como que lo agarré fuera de onda y no me contestó. Y entonces yo sé que no es ahí. Ahora, otra de las cosas que comentan cuando va la gente allá a tomar es que la barra y la contrabarra la trajeron de Europa por barco, que llegó a Nueva York, que la trajeron en ferrocarril aquí al Paso y luego la pasaron allá al Kentucky. Digo, son leyendas urbanas, son fantasías que a quién se le ocurre que va a venir por barco una barra. Claro. ¿Cómo la van a traer por ferrocarril? Hay un amigo que va a hacer un artículo, no sé si lo voy a hacer a manera de libro, la historia del Kentucky, de la barra y del cóctel Margarita. Y pues quedamos de vernos el sábado ahí en las charlas de identidad forense, nada más que pues lo estoy esperando y no fue. Okay. Y le dije que ya tenía un dato complementario porque él tiene algunas fotografías de la ubicación anterior de la barra, y le dije, es que ya conseguí otra historia complementaria que te va a interesar, de que como complemento para tu reportaje. Don José Luis, lo que sí estamos seguros es de que sí fue inventado en Ciudad Juárez, porque inclusive hay otra leyenda, ¿no? Tijuana y no sé en dónde más ha estado en usted. Ensenada. En Ensenada, dicen. Pues sí, pero realmente pues este señor Francisco Morales es el que por ahí subí yo un recorte de una revista ya muy viejita, donde él lo afirma, dice, es que yo lo inventé. Y luego la hija de él pertenece al grupo, y ella dijo, le llamó la atención cuando yo hice la publicación de la copia de la revista. Dice, oiga, qué interesante el dato. Dice, es que yo soy hija de Francisco Morales. Okay. Y si realmente sí, él fue el inventor. Entonces, pues por ahí tenemos las pruebas, digo, tenemos fotografías y todo lo que, digo, pues si no nos pueden creer con las imágenes que les estamos mostrando, pues no sé qué quieran. ¿Qué más quieran? Bien. Sí, porque les estamos mostrando las dos fotografías de la avenida 16 de septiembre, que era la calle del Comercio, y cuando en esa época todavía la avenida Juárez era una zona residencial parecida a la Lerdo. Así es, inclusive hemos visto algunos vestigios de esa majestuosidad de construcciones ahí donde estaba Woolworth, ¿no? Usted nos ha enseñado inclusive una palmera que pertenecía a la construcción original, y esas palmeras sí, eran parte de la decoración. Me imagino que esas casas se veían pues muy muy elegantes. Sí, era la casa de don Julián María Gómez, el dueño del Estrella América. Okay. Inclusive pues yo estuve platicando hace, ¿qué será? Ya van a ser 3 meses. Estuve platicando yo con la nieta del señor, el dueño del Estrella América, y me platicó me dio otros datos, pues, y quedó de hablarme porque se dio cuenta que había dado una charla en marzo aquí en Ipacul, y me dice, tengo ahí la foto de la barra, porque me preguntó, ¿qué sabes tú de la barra del Kentucky?
Le dije, pues yo lo único que le puedo decir es que es una leyenda urbana. Me dijo, exactamente. Dijo, mi abuelo tuvo 3 cantinas. Dice, pero le dije, una vez fue el lobby. Exactamente, dijo, de la Avenida Juárez y Azucenas. Y dijo, y tenía otra que se llamaba La Cabaña. Y la otra sí no sé ni cómo se llamaba ni dónde estaba. En esa fue donde estaba la barra. Le dije, pues mire, le voy a decir una cosa, La Cabaña estaba enseguida del lobby. Dije, y ahí tengo la foto. Me dijo, ¿de veras? Sí. Dije, y la otra barra era el Tours Bar, que estaba enfrente de la barra. Y ahí yo tengo el dato de que ahí fue donde empezó la barra y la contrabarra. Me dijo, te voy a regalar una foto donde está en la primera ubicación la barra. ¿Qué tiene de especial esa barra, don José Luis? ¿Por qué se menciona tanto la barra del Kentucky? Pues la madera fina con la que está construida. Ok. Y la ornamentación que tiene, así los pilares y, bueno, el adorno que tiene esa barra, pues un trabajo muy laborioso que tuvo que hacer el ebanista. Oiga, ¿y qué otros bares tienen barras de ese estilo? Aparte del Kentucky, ¿por qué? ¿Qué otro bar se distinguía por ese tipo pues de aditamentos, ¿no? De accesorios que son muy importantes en una cantina. Pues mira, ya de la mayoría de los negocios que estaban por la Avenida Juárez ya no existe ninguno. Ya cambiaron de giro, cambiaron el local ya se remodeló y que se echó a perder todo eso. Yo creo que la mayoría de los negocios que estaban sobre la Juárez debieron tener así esas barras y contrabarras, porque acuérdense que eran café bar. Así es. Pero yo creo que ya ninguno existe. Estaba el Charma, el nuevo Tivoli, la Cucaracha, el Palacio Chino, el Renovar, y no existe ya ninguna información de qué se hizo con todo lo que debieron haber conservado. Y entonces ya ningún negocio conserva ya la barra y la contrabarra. Así que ahorita el único que tiene es el Kentucky. Así es, don José Luis. Volviendo al tema del calorón, finalmente las compuertas, ¿por qué los juarenses iban a ese lugar? Y sobre todo, los riesgos que había, ¿no? Me imagino que más de un chavito por ahí perdió la vida, don José Luis. Sí, lo que pasa es que abrían la compuerta y el agua salía no la abrían completamente, sino que el agua salía por abajo de la compuerta y con mucha fuerza. Lo que pasa es que el río Bravo tiene la característica de que es muy traicionero. A mí me tocó cruzarlo cuando iba a nivel alto. Lo que pasa es que hay que saber cruzarlo. Y abajo se hacen una especie de remolinos. Así que es. La gente que va distraída o que no cree que el agua va con fuerza, y la arrastra, la jala el remolino y la va arrastrando, entonces no pueden salir. Ahora, me tocó, yo me iba desde acá, desde el Puente Negro hasta las compuertas, me iba por la orillita del río, y crecen unas hierbas que abajo van haciendo raíces y ahí se van enredando las personas. Y entonces el agua aparentemente no va tan fuerte, pero los arrastra. Y esa es la razón por la que mucha gente moría ahogada en las aguas del río. Nada más para darse una idea de qué tamaño era el ancho del río. Hay que ver el puente Carlos Villarreal. Ok. Todo lo que es el puente Carlos Villarreal. Eso era el ancho del río. Por el malecón hasta lo que es... bueno, el colegio militar pasa por abajo del puente Carlos Villarreal, entonces todo eso era el ancho del río. Y luego bajaba con tal fuerza que por eso en México se le llama Río Bravo y en Estados Unidos le llaman Río Grande. Ok. Y la gente le gustaba. A mí me tocó llevar a mis sobrinos ahí para que se divirtieran. Y ¿sabe también por qué aprovechaban ir a las compuertas? Porque llevaban redes y cañas de pescar para pescar. Ok.
Eso era lo que quería hacer. Entonces, ¿sí que había truchas o qué había? ¿Qué iban a pescar, don José Luis? El pescado, ¿cómo le dicen? El chato. Ajá, Es uno bigotón. ok. Y lo sacaron y mucha gente con red los sacaba y los volvía a aventar al río. Y mucha gente con la caña de pescar los sacaban y muchos se ponían a cocinarlos allí a la orilla del río. Ok. Era la diversión. Yo recuerdo que muchos reportajes se hicieron de la gente ahí en las compuertas, y sobre todo muchas alertas de llamados de precaución por lo que se daba ahí, por los peligros que se corrían ahí en esos lugares. También uno de chavo, la excursión de ir al río también era parte de don José Luis. Sí, sí, era parte de la diversión, de ir al río. Y mire, yo tenía un amigo de la juventud, que él fue el que me enseñó a cruzar el río. Lo cruzábamos porque mi mamá vivía ahí pasando las compuertas de aquel lado, hay unos apartamentos. Y a veces me decía, vente, vamos con mi mamá. Y nos cruzamos ahí por las compuertas. Cruzamos el canal, brincamos el cerco y ya nos quedamos ahí en la noche y en la mañana nos regresamos a Juárez. Y él me decía, mira, el río hay que cruzarlo de esta manera. Ok. Igual él me enseñó, en una ocasión nos fuimos a Arizona y me dice, mira, te voy a enseñar a cómo agarras el tren. Y me enseñó la forma. Sí, muy efectiva. Era usted vago, don José Luis. Era usted muy, muy vago. Pues para que no me contaran. Don José No, y Luis. es que mi amigo era tan aventurero que él se llegó a ir hasta Seattle, Washington en ferrocarril. ¿En serio? De ¿cómo le llaman? De polizonte, ¿no? Así de right. Sí, de trampa. Y esa vez nos fuimos aquí a Tucson, Arizona. Y pues yo era la primera vez, yo nomás para sentir la emoción y que nos subimos al tren. Y él, pues como muy conocedor de todas esas aventuras, me dice en la noche, ¿sabes qué? Ya me dio sueño y me voy a dormir. Dije, ¿cómo te vas a dormir? Que no es la velocidad que lleva el tren. No, pero ya me dio sueño. Y agarró el cinto, se lo desató y se enredó ahí en una varilla. Y se acostó a dormir, iba muy tranquilo roncando. Eso era para mantenerse atado, ¿no? A las vías del tren. Va, No, pues qué. yo iba agarrado con los pies y con las manos. ¿Quién podrá dormir? Don José Luis, pues ha sido un gusto poder platicar con usted. La próxima semana seguiremos charlando de la historia, en los miércoles de historia. Y esta semana, ¿hay algo en las charlas de identidad juarense, don José Luis? Sí, va a estar la encargada del archivo histórico municipal, la licenciada Socorrito Arredondo. Ah, muy bien. Muy bien, va a ser muy, muy interesante la charla. Sí, tenía por ahí un tema. Tenía un tema por allí. Pero le dije, ¿sabe qué, Socorrito? A mí me gustó mucho el tema que dio ahí en el Museo de Tintán, allá por noviembre del 18. Le dije, porque me gustó mucho. Ella manejó muy, muy bien el tema del barrio de Bellavista. Ok. Del barrio de Bellavista y la historia de la escuela Benito Juárez. Muy bien. ¿Serán los temas que estará desarrollando, don José Luis? ¿Mame? ¿Esos temas va a desarrollar? No, le dije, hable del barrio de Bellavista, pero más que nada de la historia de la escuela Benito Juárez. Perfecto. Pues de eso va a estar el tema. Ahí está don José Luis con este avance. Ya sabe usted, don José Luis, presidente de la Comisión de Estudios Históricos y uno de los editores de El Juárez de ayer. Don José Luis, le agradezco muchísimo su participación. Le deseo que tenga una excelente semana y el próximo miércoles, sin duda, lo esperamos en vivo en nuestra cabina en La Mira, ahí en la Galería del Centro, don José Luis. Ok, pues me parece excelente. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para a ver qué tema sale por ahí. Un saludote y un abrazo, don José Luis, y le agradezco como siempre su generosa participación. Una buena tarde, don José Luis Hernández Caudillo. Igualmente.
Suerte y cuídese. Gracias a don José Luis Hernández Caudillo. Y nosotros también agradecemos a Alternativa FM 100.3, agradecemos como siempre la participación de nuestro director Eliezer Pérez y la participación de usted, obviamente agradeciendo como siempre el patrocinio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Revisa tu aire acondicionado al utilizarlo en temporada de calor. Verifica que la bomba, flotador, pajas o celdex estén en buenas condiciones. Si es necesario, cámbialos. Coloca sellador o impermeabilizante en la base o charola. Así evitas un posible goteo y el desperdicio de agua. Con estos pasos, evitas un aumento en la factura de tu servicio, realizas el mantenimiento adecuado al aire acondicionado y cuidas el agua. La J+, de la mano contigo. El día está para compartir quién eres, hacer lo que te apasiona, vivir el momento. Con Del Río, el día está para lo que más quieras. Del Río, ¿qué te traigo? Del Río Superet, que como siempre nos ofrece toda la variedad de refrescos, de bebidas frías, como se tienen que saborear con este calorón tan intenso. Ya sabe todo lo que necesita en esta tarde para sus fiestas de fin de semana o también para sus reuniones al aire libre, sus días de campo. En Del Río va a encontrar todo lo que usted necesita. Y bueno, también agradecidos con la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento y con triadstudio.com. Que siga teniendo usted una excelente tarde y seguimos con más aquí en La Mejor.